Muy buenos que son días, tardes. Damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad una vez más de poder leer, meditar, estudiar la palabra de Dios. Y quiero que en esta mañana, en esta tarde nos acompañen. Vamos a ir rápidamente a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Y quiero que leamos el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 13. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. Dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Dice, porque nos ha dado de su Espíritu. Así dice esta versión. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? ¿En quién? Cuando dice la palabra de Dios que permanecemos en Él, ¿a quién se refiere? A Jesús. Que permanecemos en Jesús, que permanecemos en Dios. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios, que permanecemos en Jesús y que Él permanece en nosotros? La palabra de Dios nos da la respuesta, porque nos ha dado de su Espíritu. Si recuerdan, cuando la palabra de Dios dice que Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario, y gracias a Dios porque sabemos que resucitó y está reinando a la diestra del Padre, pero tuvo que suceder eso para que también el Espíritu Santo fuera enviado. Es decir, tú y yo como hijos de Dios no estamos solos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige. Al Espíritu Santo es al que debemos de tomarnos para cumplir el propósito y el llamado de Dios. Y dejar que sea el Espíritu Santo obrando, cambiándonos, transformando, renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, y dejar que Él obre en nosotros la voluntad que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él, en Dios, y que Dios permanece en nosotros? Porque la respuesta es, Él derramó de su Espíritu Santo en tu vida. No estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos dirige. El Espíritu Santo es el que nos lleva a cumplir el propósito de Dios. Dice esta versión, la prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado de su Espíritu. Es decir, no estamos solos en este mundo. No es que Dios nos dejó y ahora hay que hacerle como podamos. No, es que está el plan de Dios, pero Dios en su infinito amor, en su gracia y misericordia, nos ha dado al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser guiados, ser cambiados, ser transformados, moldeados conforme a tu voluntad. Y tú tienes que tener esa confianza. Como hijo de Dios no estás solo. No estás sola, aunque tal vez te has sentido en momentos solo, aunque tal vez ha habido soledad en tu vida, aunque tal vez ya no están esas personas cercanas, tú tienes que entender que hay alguien que está contigo, que es el Espíritu Santo, dispuesto a guiarnos y dirigirnos en todo momento, en todo lugar, para cumplir el propósito y el llamado de Dios. Dios con nosotros, y nosotros permanecemos en Él porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige. Y quisiera que me acompañes a hacer una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos guíes, nos dirijas en esta tarde, que tu presencia obre y que tú hables a nuestras vidas y nuestros corazones conforme a tu voluntad. Gracias te damos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero que me acompañe rápidamente. Vamos a ir ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 3, o sea, una hoja antes o unas hojitas antes. Primera de Juan, capítulo 3, y quiero que me acompañes a leer el versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 24. ¿Cómo dice? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Cuando
decimos que tenemos que ser cambiados, transformados y moldeados por el Espíritu Santo para ser los hijos que Dios quiere y cumplir el propósito que Dios quiere, tú y yo obviamente tenemos que permanecer en comunión con Dios, buscando a Dios y dejando que su Espíritu nos guíe y dirija en todo momento, en todo lugar, porque nos alineamos a Dios, somos sensibles a las cosas de Dios y nos dejamos ser guiados por el Espíritu de Dios, es decir, por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, tú y yo somos guiados para cumplir el propósito, y para cumplir el propósito, tú y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios, tú y yo tenemos que obedecer lo que su palabra dice, tú y yo tenemos que estar buscando de Dios y dejando que Él obre en nosotros. Tal vez hay situaciones en las que no sabemos qué hacer, tenemos que clamar a Dios, buscar a Dios para que Él nos guíe. Cuando estamos confundidos, cuando hay situaciones que no entendemos, busca a Dios y deja que Él sea el que te guíe y dirija. Tal vez va a haber situaciones que no entendemos, tal vez puede haber respuestas que no entendamos, pero simplemente confía en Dios y déjate guiar por Él. Dice su palabra, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio, porque el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer la palabra, los mandamientos de Dios. No es en nuestras fuerzas somos débiles. Cuando tú y yo queremos hacerlo en nuestras fuerzas, simplemente no vamos a poder, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, tú y yo vamos a obedecerle y cumplir el propósito y lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Amén. Vamos rápidamente a Primera de Juan, ahí mismo, y quiero que vayamos al versículo 3 y 4. Primera de Juan capítulo 1. Mira, quiero que leamos el versículo 3 y 4. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Nuevamente dice su palabra, si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? No hay otra forma de conocer a Dios más que leyendo la palabra, meditando la palabra y poniendo la palabra en acción, es decir, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra. Es la única forma en que tú y yo vamos a conocer a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no pasas tiempo con Él? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no conoces lo que dice su palabra, si no conoces la esencia de Dios? Tú y yo tenemos que pasar tiempo en Dios, tenemos que buscar la palabra, vivir en la palabra para que empecemos a conocer un poco de la grandeza y poder de Dios. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice, si obedecemos sus mandamientos. Y luego dice el versículo 4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. ¿Qué dice la palabra? ¿Es un qué? Es mentiroso. Mentiroso. Y no tiene la verdad. Yo no puedo decir que conozco a Dios y no obedecer su palabra, porque entonces la palabra dice que soy un qué? Un mentiroso. Tengo que predicar con el ejemplo, tengo que ser bendición y testimonio para que la gente vea en mí que conozco a Dios, que busco a Dios, que sigo a Dios, que tengo una relación, una comunión con Dios, que no soy yo, sino es Dios obrando en mí. Dice el versículo 5, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra de Dios, el que la pone en práctica, el que decide seguir a Dios, el que decide hacer la voluntad de Dios, el que decide poner en práctica la palabra, y no tan solo ser oidor, sino ser hacedor de la palabra de Dios. Dice que entonces no tan solo vas a conocer a Dios, sino que el amor de Dios se va a manifestar, ¿qué? En tu vida. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, el que afirma que permanece en Dios, debe vivir
como Él vivió. Tú dices que permaneces en Dios, que permaneces en Jesús, debes de vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo Jesús vivió? En obediencia, en oración, haciendo la palabra de Dios, compartiendo, testificando, hablando, siendo bendición, viniendo a servir, viniendo a hacer la voluntad del Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Por eso dice que estamos en esta tierra y tenemos que ser procesados, cambiados para ser conforme a la estatura del varón perfecto, conforme a Jesús. Si tú y yo afirmamos que permanecemos en Jesús, tenemos que vivir como ¿quién? Como Jesús. Como Jesús. Ahora esta pregunta es para ti, no me contestes, porque también yo me lo hacía y me doy cuenta cuánto me falta. Nosotros realmente estamos viviendo como Jesús. Estamos siendo testimonio en nuestro hogar, estamos siendo testimonio afuera, en nuestras escuelas, trabajos, negocios, con nuestra familia, estamos siendo testimonio, estamos permaneciendo en Él o simplemente no lo estamos haciendo. ¿Estamos viviendo como Él quiere que vivamos o no lo estamos haciendo? Es una pregunta que tú tienes que hacerte y responderte y responderlo sinceramente delante de la presencia de Dios. Vamos a regresar a nuestro pasaje principal, Primera de Juan, capítulo 4. Y quiero que me acompañes a leer el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, ¿cómo dice el versículo 14? Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. Gracias. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Fíjate el amor tan grande y hermoso que Dios tuvo para con nosotros, que dice que envió a su Hijo para ser el Salvador ¿de quién? Del mundo. De todos aquellos que crean y le declaren como su único y verdadero Señor y Salvador. A Él no le importó dar lo único que tenía por tu vida y por mi vida y por Jesús, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, el amor del Padre. Tú y yo ya estamos aquí, estamos de pie. No es suficiente para darle gracias a Dios y reconocer su grandeza y decirle gracias, Señor, por tu amor, gracia, misericordia y fidelidad. Y nosotros como hijos de Dios hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 15. Sí, Primera de Juan capítulo 15. Y vamos a leer el versículo, Primera de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y vamos a ver el versículo 27. Juan capítulo 15, versículo 27. Si podemos leer Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. ¿Cómo dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, gracias. Dice, cuando venga el Consolador. Fíjate lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo que yo les envié de parte del Padre, el Espíritu que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Como hijos de Dios, hemos sido llamados a obedecer a Dios, hemos sido llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero dice su palabra que también somos llamados a testificar, a declarar que el Padre envió a su Hijo unigénito a salvar al mundo, a derramar su vida por nosotros. Y dice la palabra que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Cuando venga el Consolador, el Espíritu que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, Él hablará acerca de mí.
y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Somos llamados a obedecer la palabra de Dios y somos llamados a dar testimonio, a llevar la luz de Cristo a las naciones, la luz de Cristo a donde quiera que estamos. Y a veces no es fácil y sencillo, ¿verdad? A veces estamos rodeados de oscuridad, de pecado, vivimos en sociedades donde tal vez hay idolatría, donde tal vez se reconoce a dioses falsos y no al único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que nosotros servimos, el único Creador y Señor de todo lo visible y lo invisible. Solo a Él, solo a Jesús es a quien servimos y declaramos como nuestro Rey, Señor y Salvador. Pero dice que aún el Espíritu Santo ha sido enviado para que testifique de Jesús y para que nosotros también demos testimonio ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Amén. Amén. Para que también demos testimonio de Jesús, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él ha obrado en nuestras vidas y de lo que Él ha de seguir haciendo en nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, y no porque nosotros lo hagamos, sino porque el Espíritu Santo es el que nos guía, nos dirige y aún el que hablará acerca de Cristo amado. Amén. Vamos rápidamente al versículo 15. Vamos a nuestro pasaje principal ahí en Primera de Juan capítulo 4 y acompáñame a leer el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Gracias. Y fíjate bien, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, nosotros vamos a testificar del Padre, nosotros vamos a hacer luz, bendición y testimonio. Y aún dice la palabra, si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea que cuando nosotros testificamos y hablamos de Cristo, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y verdadero Señor, dice la palabra de Dios que es porque Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Y es porque el Espíritu Santo nos lleva a caminar para hacer la voluntad de Dios, nos lleva a reconocer a Dios, nos lleva a ser guiados por Él, nos lleva a ser guiados para cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Por eso es tan importante que siempre vivamos en comunión con Dios, vivamos en comunión con el Espíritu Santo y seamos guiados y dirigidos por Él en todo momento y todo lugar. Hay una decisión importante que tienes que tomar. Ora a Dios, busca a Dios, deja que sea el Espíritu Santo guiándote y dirigiéndote, deja que sea Él el que obre en tu vida, deja que sea Él el que haga la voluntad para que tú obedezcas a Dios, cumplas el propósito de Dios y reconozcas a Jesús como el único y verdadero Señor y Salvador. Porque cuando cumplimos el propósito de Dios, estamos siendo testimonio, estamos glorificando a Dios porque nosotros hemos sido creados para cosas buenas, hemos sido creados para glorificar al único y verdadero ¿qué? Dios, para glorificar a Jesús. Por eso cuando nosotros como hijos de Dios hemos sido enviados y llamados para hacer testimonio y para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y reconocer que Él es nuestro Señor y verdadero Salvador. Y mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 9. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es, gracias. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Somos llamados como hijos de Dios a confesar que Él es nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Somos declarados a confesarlo con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Porque dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si confesamos que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, tú y yo seremos salvos. Es decir, tú y yo estaremos eternamente delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra, cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios ¿qué? En Él. Y no nada más aquí, sino sabemos que cuando no estemos ya en este mundo, cuando este cuerpo físico muera, nuestro espíritu estará delante de la presencia de Dios, viviendo con Él eternamente. Amén. Pero es importante que confesemos y declaramos a Jesús que Jesús es el Señor, y no solamente con nuestro corazón, sino con nuestra ¿qué? Con nuestra boca, con nuestros actos, con nuestras acciones, siendo testimonio, reflejando que el Espíritu Santo obra en nosotros, nos guía y nos dirija para glorificar a Dios en todo momento y en todo lugar. Y regresamos a nuestro pasaje principal en 1 de Juan capítulo 4. Y acompáñame a leer el versículo 16. 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Gracias. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Y tanto nos ama que dice su palabra que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Y tanto nos ama que hoy estamos de pie, que hoy estamos delante de la presencia, que hoy podemos estudiar la palabra, que hoy podemos leer la palabra, que hoy podemos venir delante de su presencia. Tan nos ama que Dios nos ha regalado de su amor, de su gracia, de su misericordia. Nos permite estar con nuestros seres queridos, nos permite tener un techo, nos permite tener un lugar, nos ha sustentado, nos ha guiado, nos ha dirigido, nos permite respirar y hoy poder venir delante de su presencia. El amor de Dios es un amor incondicional que no espera nada a cambio. Aunque hemos fallado, aunque hemos pecado, aunque hemos tropezado, Él nos abraza, nos sostiene, nos guía, nos dirige y Él nos sigue ofreciendo de su amor para que nos levantemos una vez más y cumplamos el propósito de Dios. Dice su palabra, si hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en Él. Amén. Dios nos ama, Dios es amor y dice su palabra que Él aún nos amó primero. Dice el versículo 19 mismo de 1 de Juan 4, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó a ti y a mí primeramente. En eso consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero. En que Él no le importó tu condición, como tú venías, lo que tú hiciste. Él simplemente te amó porque dio su Hijo unigénito por ti y por mí. Por eso dice su palabra que así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, porque Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en Él. Y mira lo que dice el versículo 8, ahí mismo. El versículo 7 y 8, ahí mismo en 1 de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Gracias. Amémonos los unos a los otros porque el amor proviene ¿de quién? De Dios. El amor que Dios pone en ti para tus seres queridos y para la gente que está a tu alrededor proviene ¿de quién? De Dios.
Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. ¿Conoce a quién? A Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y tú y yo hemos llamado a ser testimonio, a tener la esencia de Dios en donde quiera que estemos. Por eso somos llamados cristianos, pequeños Cristos, para hacer testimonio en donde estamos, para que ese amor, ese ADN esté en nuestra vida y nosotros podamos entonces ser testimonio y reflejar a Jesús, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirige para amarnos y amar a los que están a nuestro alrededor. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo el que ama ha nacido de él y conoce a quién, a Dios. ¿Conocemos a quién? A Dios. Yo quisiera que en esta mañana por un momento te pongas de pie y me acompañes a hacer una oración. Tal vez en esta mañana, tarde, tú digas, sabes, yo quisiera conocer a Dios, yo quisiera conocer a Él, yo quisiera que su presencia me guíe y me dirija. Y dice la palabra que tenemos que confesar con nuestra boca que Él es el Señor y Salvador. Y que entonces su presencia permanecerá en nosotros. Si tú tal vez al día de hoy no conoces a Jesús, yo quisiera que inclines tu oído, y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde, yo te pido perdón por mis faltas, fallas, ofensas e iniquidades. Yo te pido, Jesús, que tú vengas y entres en mi vida, como dice tu palabra, que tú mores en mi corazón, que tú me limpies y laves con la sangre de Cristo. Y lo más importante, yo quiero declarar y reconocer, Jesús, que tú eres mi único y verdadero Señor. Guíame y dirígeme de ahora en adelante y cumple tu propósito en mi vida. Porque yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Yo quiero conocerte, Jesús, y quiero permanecer en tus caminos y que tú permanezcas en mis caminos. Ven, obra y reina en mi vida. Y manda tu Espíritu Santo para que yo sea guiado, dirigido por el Espíritu de Dios y para que yo reconozca y declare que Jesús es el único y verdadero Señor y yo sea luz, bendición y testimonio. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que Él habla en nuestras vidas. Y es importante que nosotros seamos guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, que podamos ser testimonio, que podamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que podamos reconocerlo con nuestra boca, pero también siendo testimonio, que la gente pueda ver algo especial en nosotros y nosotros caminar confiando y creyendo en que Él está obrando algo en nosotros, cumpliendo su propósito en nosotros, pero es importante que dejemos que la presencia de Dios obre en nosotros y nosotros nos tomemos plenamente de su presencia, nos tomemos del Espíritu Santo para que seamos guiados, dirigidos por Él en todo momento y en todo lugar. Amén. Le mandamos muchos saludos desde Mountain House, California. Dios les bendiga mucho y ayúdenos por favor a seguir compartiendo estos mensajes, la palabra de Dios y aún en YouTube. ¿Sale? Dios les bendiga mucho. Bendiciones desde Mountain House, Fuego Nuevo Internacional.